La oposición piensa que todo se hace con fines políticos porque así estaban acostumbrados ellos. La propuesta de AMLO, igualito que todo lo que propone o dice el presidente, ha causado alarma en la oposición. En esta ocasión, estamos hablando de la propuesta a la reforma eléctrica. ¿Por qué la oposición está tan angustiada por esta propuesta? Vámonos con algo de historia para entender mejor la situación. Cuando gobernaba Carlos Salinas de Gortari, empezó esta especie de obsesión por privatizar todo con su ley eléctrica, que permitió que la electricidad fuera generada por particulares como si este servicio ya no tuviera que formar parte del servicio público. Luego Ernesto Zedillo quiso hacer una reforma para privatizar la cadena productiva del servicio eléctrico, pero no le funcionó el plan porque no se aprobó. Luego a Fox le pareció buena idea y lo retomó, pero tampoco se aprobó. Lo que sí pasó en esos dos sexenios es que los negocios eléctricos privados se multiplicaron y de pronto la electricidad que generaba el Estado fue cedida a empresas transnacionales españolas en su mayoría. Y cuando llega Felipe Calderón a la presidencia, la relación con esas empresas se volvió todavía más amigable. Esto después del discurso de Felipe Calderón sobre cuidar las empresas nacionales y no permitir el saqueo de las mismas. Y ya saben, puras promesas que después se le olvidaron a Felipe Calderón, porque al final del día, tanto sus amigos y colaboradores terminaron siendo altos ejecutivos de los órganos reguladores de energía. Y no solo eso, el mismo Felipe Calderón terminó como alto ejecutivo de las empresas transnacionales eléctricas españoles. ¡Qué casualidad!, ¿no? Con Peña Nieto, bueno, ya no nos puede sorprender más. Con él se consumó la contrarreforma energética que abarcó hasta el petróleo. Y ahí está el porqué, el descontento, la preocupación, el drama, los señalamientos y la tragedia que se han inventado muchos políticos mexicanos cuando AMLO toca el tema. ¿Cómo no van a ponerse así si estamos hablando de que se hizo una privatización forzada? México no necesitaba comprar electricidad, no lo necesitaba. Es cierto, si era necesario introducir competencia en el sector para que no hubiera un monopolio por parte de la CFE, obviamente. Era necesario también que México se acoplara a los avances tecnológicos de la industria energética. Pero como siempre, aquí se pasaron de lanza. Forzaron las cosas a su conveniencia hasta que dejaron a la empresa pública impedida. Prácticamente fue obligada a comprar cuotas que cada vez eran más elevadas a las empresas transnacionales y el gobierno, pues nada, solo tenía que encargarse de repartir el negocio. Es otra de las cosas que se hicieron a modo en los sexenios anteriores. Muchos políticos se convirtieron en socios, accionistas, dueños, inversionistas de los negocios eléctricos privados que salieron de esta privatización forzada. Como ya lo sabemos, las negociaciones del PRIAN no eran a favor del pueblo, eran siempre a favor de su economía. La iniciativa que hoy propone el presidente es acorde con la Constitución, con las necesidades nacionales. Por eso no la quiere cambiar. Pero claro, no les conviene a esos empresarios que se beneficiaron de los acuerdos mañosos del PRIAN. La iniciativa de AMLO no habla sobre ninguna prohibición a la participación privada en el sector eléctrico. No se opone a tener una competencia legítima y equitativa. La oposición piensa que todo se hace con fines políticos porque así estaban acostumbrados ellos. Si no le podían sacar provecho a su bolsillo, entonces mejor no se hacía nada porque no era viable. Esta propuesta, lo único que sí hace es dar preferencia a la energía producida en hidroeléctricas de la CFE. ¿No es bastante lógico darle prioridad a lo que tú haces, a lo que tú tienes? Parece que sí. En realidad así debió ser siempre, pero bueno, hay quienes siempre ven por el beneficio de unos cuantos y no por el bien del país. Es obvio que sí afecta muchos intereses, sobre todo privados. Y es que todos ellos crecieron a costa de disminuir la empresa de los mexicanos, de dejar inhabilitada a la CFE. No les conviene a los saqueadores del país, porque AMLO propone que el precio de la electricidad no aumente y se fortalezca la CFE. Es obvio que no les conviene que la industria eléctrica nacional deje de estar en una situación de desventaja, que lógicamente solo termina favoreciendo, como siempre, a unos cuantos.